Hola amigos, nuevamente seguimos este tiempo de estudio basado en la Epístola a los Romanos. Hemos ido avanzando a lo largo de todas estas semanas, estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hemos visto la parte dogmática o la sección donde él defiende la doctrina de la salvación, nos explica de qué manera se da la justificación por la fe en la vida del creyente. Hemos iniciado también el recorrido en la parte práctica, la sección donde él enfatiza los elementos prácticos de la santificación en la vida del creyente. Y hoy llegamos al capítulo 15. El capítulo 15 es básicamente una continuación de elementos que se hablan en el capítulo 14. Recordad que en el capítulo 14 el apóstol termina hablando de nuestra libertad en Cristo y de que no debemos contristar a nuestros hermanos por la comida, por la bebida, por estos temas que estaban causando problemas dentro de la iglesia. Por eso dice en el versículo 19 del capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí termina Pablo este argumento en relación con la comida, la bebida y las disputas que había dentro de la iglesia naciente, de la iglesia de Roma. Pero el capítulo 14 ahora introduce otros elementos que son interesantes. La primera parte es un llamado en relación con esto, ¿no? de contribuir a la mutua edificación. Es un llamado a buscar la semejanza con Jesús, a tener la actitud que tuvo Jesús. El versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que es importante que nosotros pensemos en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Si nosotros podemos evitar algo que le hace daño, que le ofende, que lo hiere, y si nosotros podemos prescindir de eso, no hay ningún problema. Tenemos que entender que dentro de los cristianos hay personas que tienen, podríamos decir, mayor susceptibilidad, son más susceptibles, más sensibles. Pablo les llama débiles, que se ofenden con más facilidad, que se sienten heridos, que tienen un celo sin ciencia y se afectan por determinadas cosas, ¿no? Entonces, si de alguna manera mi accionar puede herir esa sensibilidad, lo que Pablo me está diciendo, pues mira, si tú puedes prescindir de aquello, hazlo para que tu hermano no se sienta mal. Por eso es que yo siempre digo que dentro del cristianismo, mis amados, no es importante ganar todas las contiendas ni las discusiones. A veces nuestra obsesión por tener la verdad y demostrarla nos lleva a defenderla a cualquier precio. Y uno puede ganar una discusión, puede tener la razón, pero las formas, las maneras, los momentos en que uno expresa las cosas pueden no ser los ideales. Y uno puede ganar una discusión pero perder un alma, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este detalle que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Y él nos remite luego a la Escritura. Fijaros, en el versículo 4 nos anima a que a través de la Escritura nosotros encontremos respuesta. Dice, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. San Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios tiene que seguir siendo la norma a través de la cual nosotros los cristianos encontremos consuelo, fortaleza, esperanza, nos edifiquemos, nos enseñemos y podamos contribuir a esa paz común y a ese bienestar común entre todos los creyentes. Siguiendo el mismo sentir de Jesús, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo a Jesús, siguiendo su humildad, procurando tener su carácter, imitándole en su amor, en su trato con el prójimo, podemos mantener esa unidad que es fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Siguiendo esta actitud de Jesús, que como expresa el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Nunca nos olvidemos de eso.
Cristo vino a ser siervo, a servir. Y esa debe ser nuestra actitud en el pueblo de Dios. No tener dominio sobre nadie, no tener preeminencia sobre nadie, sino servir. Mientras todos nos sirvamos mutuamente, esto contribuye a la unidad y a la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Dice a continuación, el apóstol San Pablo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. A partir del versículo 8 en adelante, nosotros encontramos una cantidad de versículos que hablan de promesas que Dios hizo, de cómo los gentiles, los no judíos, serían integrados al pueblo de Dios. Aquí hay una defensa de la autoridad de las Escrituras. El apóstol San Pablo está tomando la Escritura como autoridad para mostrar cómo la palabra de Dios se ha cumplido en Jesús, el Mesías esperado de Israel. Por eso dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, fijaros, ¿no? Como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré su nombre. Y otra vez dice, como está escrito, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces, fijaros cómo le está mostrando que el Antiguo Testamento se cumple en la persona, en la obra de Jesús, cómo esas promesas se cumplen. Aquí Pablo está mostrando que las escrituras del Antiguo Testamento son autoritativas desde un punto de vista evidentemente cristocéntrico, cristológico, porque todo el Antiguo Testamento es básicamente una gran profecía que apunta a la venida del Mesías, y todo eso se ha cumplido en Cristo Jesús. San Pablo luego hace una defensa de su ministerio. Dice desde el versículo 14, por ejemplo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me ha sido dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo aquí está mostrando que él, si hace estas exhortaciones, si dice lo que dice, es porque Dios le ha dado un ministerio que él tiene que cumplir, y no calla, cumple su ministerio, dice lo que le debe decir al pueblo de Dios, desde el amor de Jesús y con un gran énfasis cristocéntrico, pero cumple su ministerio de exhortar, de edificar, de consolar, de amonestar al pueblo de Dios sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. San Pablo dice a continuación que Dios ha obrado en él, ha hecho milagros, versículo 18, el poder del Espíritu Santo, versículo 19, se ha manifestado en su vida, y él se ha esforzado, versículo 20, por predicar el Evangelio donde otro no lo hizo, para no edificar, como dice claramente en el versículo 20, no edificar sobre fundamento ajeno. Y vuelve a hacer uso de la Escritura en el versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo toma la Escritura como el fundamento también de su misionología, del cumplimiento de la misión, de su énfasis misionero, del trabajo misionero que él hace. Y él dice que debido a que él ha ido a lugares donde no se había establecido la palabra de Dios, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, porque ya estaba la obra establecida ahí, él elegía ir a otros lugares donde la obra de Dios no había sido establecida, donde no se había predicado el Evangelio. Y entonces hay una mención muy bonita, y permíteme que me detenga un poco aquí, porque el versículo 24 muestra cómo en el corazón de Dios está este territorio del mundo, este lugar del mundo que ya en la época de Pablo, en la época apostólica, se llamaba Hispania. Hispania era toda esta península ibérica, actualmente donde hay diferentes países como España, Portugal, incluso Andorra, con diferentes identidades regionales, ¿no? Pero todo esto era España. Toda la península ibérica era la Hispania romana, la Hispania que los romanos habían conquistado, donde habían establecido un territorio, un lugar que dio muchos emperadores a Roma, un lugar que era el granero también de buena parte del Imperio Romano. Pues la Hispania romana era un lugar donde no había llegado la predicación del Evangelio. Y Pablo dice en el versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. En el corazón de Pablo estaba la predicación del Evangelio en este lugar. Él primero tenía que ir a Roma,
Era su plan ir a Roma y luego llegar a España desde Roma, aunque ahora iba, como dice el versículo 25, desde el versículo 25 en adelante, va a Jerusalén, porque cuenta que los hermanos de Macedonia y de Acaya habían hecho una colecta, una ofrenda. Esto se refleja en las cartas a los Corintios, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando por un momento muy duro, muy triste, estaban empobrecidos. Y esto muestra también cómo la iglesia está llamada a ayudarse mutuamente. El primero tenía que hacer eso, dice, pero soñaba con llegar finalmente a Roma y de Roma poder hacer su viaje misionero a España. Por lo tanto, queridos hermanos, España está en el corazón de Dios. España está en el corazón de Dios y Dios quiere que nosotros cumplamos su misión en este lugar. Hace muchos años, cuando yo era un estudiante en teología, este versículo me impactó y en mi corazón surgió el deseo de servir a Dios en este lugar del mundo. Pasaron muchas cosas hasta que yo finalmente pude llegar, pero finalmente eso que yo había decidido cuando era un estudiante en mi segundo año de teología se transformó en una realidad. Venir a predicar el Evangelio, a trabajar en este lugar donde Pablo finalmente no llegó. Así que todos los que de alguna manera estamos contribuyendo al crecimiento de la iglesia cristiana, al crecimiento de la obra de Dios aquí en España, estamos haciendo